Pues muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este foro jurídico de la asociación, foro jurídico organizado por la Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Y en este primer encuentro nos vamos a centrar en un tema de gran relevancia para muchas personas y profesionales: las herencias y las sucesiones. Sabemos que las cuestiones relacionadas con esa distribución de bienes tras el fallecimiento de una persona son fundamentales tanto a nivel personal como legal y, por supuesto, económico. Y sabemos también que afecta no solo a la nivel personal, sino también a nivel profesional como empresarios. Durante todo este debate, que lo vamos a hacer desde un enfoque totalmente sencillo y abierto, se quiere fomentar esa participación activa de todos aquellos, o bien que estén en el canal de Zoom, en el canal de YouTube de la asociación o por redes sociales, o incluso posteriormente si estás viendo esta grabación, ya que dejaremos en el texto y en el desarrollo del mismo un enlace a un formulario donde poder trasladar o plantear, mejor dicho, todas aquellas dudas, todas aquellas preguntas relacionadas con este tema de herencias y sucesiones. El objetivo es, como siempre decimos, trasladar información de valor que nos permita un poco, bueno, pues canalizar y desarrollar nuestra actividad, pero a la par, en la parte personal, pues tener también claros estos conceptos. Para esto tenemos con nosotros a nuestra jurista de cabecera, podríamos decir. Ella es la coordinadora del área jurídica de la asociación, que es Magdalena Ortega, y que la iniciativa nace de ella, de montar a través de su experiencia este foro jurídico en la asociación que nos permita un poco abordar todas aquellas cuestiones de interés que nos permitan, bueno, pues estar al día, ¿no? De todo ello. Cada lunes y cada 2 lunes, en este caso, iremos incrementando un tema de interés y de relevancia con Magdalena para, bueno, pues ir conociendo. También vamos a hablar de jubilaciones, vamos a hablar de muchos temas y será cada 2 lunes en directo aquí en el canal de YouTube de la asociación. Y por supuesto que estáis todos invitados tanto a verlo a través en directo, a través del Zoom, o bien en el histórico que se quedará grabado en el canal de YouTube de la asociación. Lo primero, Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros y de poder transmitir conocimientos lo más interesantes posibles y lo más prácticos posibles, las dos cosas, ¿sí? Un placer, claro que sí. Además, hoy nos vas a hablar de un tema muy necesario porque es el gran desconocido, herencias. Lo decíamos fuera de antena, ¿no? Fuera de pantalla. No, si a mí no me va a Sí, tocar, a todo el mundo le va a tocar. Ya sí, sea, ¿verdad? Como bien decíamos en la introducción del seminario la pasada semana, bien porque dejes herencia o bien porque recibas, pero que al final es un tema que nos toca, que nos toca. efectivamente, efectivamente. Eso esa es digamos, la primera máxima que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de herencias. Parece que cuando hablamos de herencias o de sucesiones dicen, no, bueno, eso es una cosa que a mí no. Pues no, efectivamente, todo el mundo a lo largo de su vida o va a heredar o va a dejar en herencia. ¿Eh? Esa es un poco la máxima que se nos tiene que quedar en la mente, estemos desde el punto de vista que estemos, ¿no? Entonces, es importante conocer los pasos a seguir, conocer cuál es la legislación, etcétera. Yo voy a empezar por explicar lo primero, lo que llamaríamos las líneas sucesorias. Es decir, ¿qué es una línea sucesoria? La línea sucesoria es aquella por la cual la legislación se basa para establecer cuáles son los derechos que tengo más o menos. En este caso serían los herederos legítimos o herederos forzosos, que llamamos, que serían la línea directa, es decir, padres, hijos, nietos. Esto es la línea directa en derecho, ¿eh? Y luego la línea colateral, pues todo lo que no son estos, es decir, hermanos, sobrinos, primos, etcétera, ¿no? Esto es un poco para aclarar cuáles son las fórmulas o cuáles son las cuestiones por las que se rige el derecho de cara
al tema de las herencias en sí mismo, ¿no? Esas son las dos características. Luego, respecto de las porciones, es decir, la herencia se divide en tres porciones, para que no se haga muy largo esto, es la legítima, hay un tercio de legítima, un tercio de mejora y un tercio de libre disposición. ¿Qué significan estas tres cosas? Tercio de legítima, obligatorio para los herederos legitimarios. Tercio de mejora, mejoró a cualquiera de los legitimarios en otro tercio más, es decir, ya le dejo 2/3 a ese legitimario. Y luego, tercio de libre disposición, ¿qué significa esto? Pues lo que su propio nombre indica, es libre disposición el testador, deja a quien quiere ese tercio, perfecto. Y luego, bueno, tendríamos que hablar por último del usufructo del cónyuge viudo. Es decir, hay una cosa clara que debemos de saber y es que el testamento es un documento personalísimo. Es decir, hay una frase muy común entre los cónyuges que dicen, no hemos hecho testamento el uno para el otro. No, no, señor, usted ha hecho, el testamento es personal. Cada persona hace su testamento y en ese testamento instituye herederos. Si hay forzosos, por supuesto, a los forzosos y si no, pues a los que quiera, en función de lo que la propia legislación le permite hacer, ¿no? Pero el testamento es personalísimo. No hacemos testamento con nadie, con el cónyuge, con mi hermana, con mi hijo. No, hacemos testamento personalísimo. ¿De acuerdo? Entonces, luego, respecto de las formas, bueno, en el derecho español hay toda una serie de tipos de testamentos, algunos de ellos bastante raros, ¿no? Los voy a explicar muy deprisa. ¿Cuál es el testamento más habitual que hacemos nosotros actualmente? El testamento abierto se llama. ¿Por qué abierto? Porque es un testamento que está hecho ante notario y que se puede ver sin necesidad, se conoce cuál es ya la voluntad del testador. Es decir, por eso se llama abierto, ¿vale? Luego existe el testamento cerrado. El testamento cerrado es todo lo contrario. Es decir, es un documento que yo hago, que se lo llevo al notario y que nadie sabe lo que pone el testamento. ¿De acuerdo? Y por último estarían, bueno, los testamentos muy especiales y que no se hacen prácticamente, que sería el testamento hológrafo. ¿Qué significa hológrafo? Pues es un testamento que el testador hace en su casa o en donde quiere, escrito a mano, o bueno, o como quiera, en el idioma del testador, con fecha y tal, ¿no? Entonces, ese testamento se lo puede guardar donde quiera, pero cuidado, no tiene ningún valor si no se protocoliza ante notario, ¿eh? Es decir, una de las seguridades que tiene el otorgar testamento es que el testamento queda registrado en el registro de últimas voluntades. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué valdría? Si yo voy a un notario, hago el testamento y no se registra en ningún sitio, ¿cómo vamos a localizar el día de mañana mi testamento? Entonces, todo testamento se otorga ante notario y se registra, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando yo fallezca, mi testamento pueda ser localizado en ese registro. Mi testamento o testamentos, entre paréntesis digo, ¿cuántos testamentos puedo otorgar en mi vida? Todos los que quiera. Es decir, puedo otorgar todos los que quiera. ¿Cuál es el testamento válido? El último, ¿de acuerdo? Y si yo acudo para averiguar qué testamento o testamentos he otorgado, ese registro de últimas voluntades me dará la información de todos los testamentos que he otorgado, que ha otorgado la persona que pretendo averiguar, ¿de acuerdo? Luego, como testamentos muy especiales, aparte del hológrafo este que he comentado, se puede otorgar testamento en guerra y se puede otorgar testamento en el mar. Bueno, pues lógicamente en guerra otorgaríamos testamento ante el capitán, según dice la ley, ante el capitán dentro de los rangos militares, ante el capitán del destacamento donde nos encontremos. Ese testamento luego se deberá registrar en el Ministerio del Ministerio de Defensa. Siempre estamos, es decir, la situación es siempre la misma. El testamento que no esté registrado, nadie puede saber dónde está. Y si yo no sé dónde está, es imposible que sepa su contenido. ¿De acuerdo? Y por último, el testamento marítimo, lo mismo, es decir, se otorgaría ante el capitán y el capitán luego, una vez que llegara a puerto, tendría que registrarlo en el organismo competente para que ese testamento tenga publicidad. Es decir, ningún testamento que no tenga publicidad es imposible saber dónde está. ¿De acuerdo? Bien, luego, una vez que hemos visto un poco por encima del testamento, vamos, insisto, el testamento habitual es el testamento abierto, se hace ante notario y ese testamento se registra en el registro de últimas voluntades, que será el que nos dará el dato en su momento y cuando nos haga falta, ¿de acuerdo? Bien, respecto de qué otros documentos vamos a utilizar habitualmente para estudiar, para confeccionar la herencia. Al fin y al cabo, la herencia significa adquirir. Nosotros adquirimos, normalmente en derecho adquirimos inter vivos o mortis causa,
Eso es adquirir una herencia, adquirir por causa de muerte, ¿vale? Entonces, ¿qué documentos solemos utilizar en todos los temas de herencias? Por supuesto, certificado de defunción, muy sencillo y muy normal, pero es que si no tengo un certificado de defunción no arranco, ¿correcto? Es decir, es la muerte la que determina el que pueda adquirir una herencia. Con ese certificado con ese certificado de defunción obtengo el certificado de últimas voluntades y ahí es donde descubro cuántos testamentos tiene el testador hechos. Y luego, digamos que más habituales, vamos a utilizar el registro de la propiedad para localizar todo tipo de bienes inmuebles, el registro de bienes muebles, el registro mercantil nos puede ser útil, los bancos, por supuesto, es decir, para descubrir todos aquellos bienes que pueda tener el testador, de dinero, de fondos, de acciones, cualquier cosa, habrá que ir a los bancos. En todo caso, si no conocemos nada de esta persona, podemos ir al Banco de España y obtener información, siempre y cuando seamos herederos. Esto tenemos de tenerlo muy claro. Es decir, yo no puedo obtener información de un difunto si no soy heredera del difunto, ¿de acuerdo? Es decir, yo no me puedo ir por los sitios ahí pidiendo información en todos los registros que se me ocurra si no soy heredera, ¿de acuerdo? Y luego, en tráfico, por ejemplo, es decir, esta persona que fallece puede tener vehículos. A través de tráfico nosotros podemos obtener todos los datos necesarios para saber qué vehículos tiene esta persona a su nombre y por tanto pueda ser objeto de la herencia, ¿de acuerdo? Y luego también vamos a seguir con el tema de qué profesionales intervienen en el asesoramiento de la herencia. Bueno, el abogado sobre todo, es decir, el abogado va a ser el profesional que nos va a indicar todo lo que se necesita meter dentro de la herencia, todo lo que es legal, todo lo que no es legal, todo lo que no se puede hacer, todo lo que sí es lógico que se puede hacer y por tanto aplicar el Código Civil. Y luego el notario, es decir, una vez que normalmente el abogado va a preparar la herencia, ¿eh? Entonces, una vez que el abogado ha preparado toda la herencia, se lleva a la notaría y la notaría eleva a escritura pública, porque para adquirir la herencia necesitamos aceptarla, ¿eh? Es decir, la herencia no es decir que, no, como en el testamento dice que soy fulano, yo soy heredero, sí, sí, pero usted tiene que aceptar la herencia. Y al aceptar la herencia, cuidado, aceptamos bienes y aceptamos deudas, ¿eh? Entonces, hay una fórmula que se llama aceptar a beneficio de inventario, que si acepto a beneficio de inventario, pues no, o sea, voy a aceptar en función de lo que hay de verdad. Es decir, no acepto las deudas así a lo loco y digo, ala, venga, pues ya me voy a quedar con la herencia y me he quedado con todas las deudas, porque las deudas se heredan, cosa que la gente a veces ignora, ¿de acuerdo? Entonces, por último, ¿cuál sería el otro profesional que intervendría para mí? El asesor fiscal. Es decir, la herencia está grabada de impuestos, impuesto de sucesiones. Hoy día el impuesto de sucesiones está transferido a las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene establecidos una serie de porcentajes, de tarifas, de tal, y en función de cada comunidad autónoma vamos a tener que hacer el impuesto de sucesiones de una forma determinada. En la Comunidad de Madrid son 6 meses para declarar el impuesto, lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que yo tengo que tener preparada la documentación en el plazo de 6 meses. Y si no la tengo, debo de pedir una prórroga porque para Hacienda le da igual. Es decir, Hacienda, una vez que yo he sido nombrado heredero, he sido designado heredero en una herencia, de hecho, incluso aunque no se haya producido la escritura de aceptación de herencia, Hacienda está considerando como que la herencia está aceptada, porque si no sería una herencia adyacente que no es de nadie y Hacienda de momento esto no lo acepta, ¿no? Entonces hay que llevar cuidado con el tema de los plazos del impuesto, de los impuestos de sucesiones. Hay otras dos cosas también. Normalmente los bancos van a congelar las cuentas corrientes, van a congelar todos los productos financieros y bancarios hasta que no se paguen los impuestos, y el registro de la propiedad no va a inscribir hasta que no se paguen los impuestos tampoco. Es decir, tenemos dos filtros previos para no evadir impuestos, claramente. Es decir, yo acepto la herencia y no pago los impuestos. No, mire, usted acepta la herencia y además paga los impuestos. Las dos cosas, ¿no? Entonces, tanto los bancos como los propios registros de la propiedad están actuando digamos, de vigilantes de que la herencia, una vez aceptada, pague los impuestos correspondientes. ¿De acuerdo? Y luego vamos a hablar por último, bueno, os he hablado del tema de los impuestos en la Comunidad de Madrid, que digamos que es lo que nos importa más un poco porque estamos en la Comunidad de Madrid. No obstante, sí
si estuviéramos ante una herencia en que tiene bienes en 2 o 3 comunidades autónomas, habría que estar a ver qué hay que hacer en cada comunidad autónoma, o si presento todos los impuestos en una comunidad autónoma y la otra ya queda el tema solucionado. Por eso el decir que en este caso, a mí, bajo mi punto de vista, interviene un abogado, interviene un notario, pero también interviene un asesor fiscal. Porque puede llegar a ser complejo en el sentido de que la herencia puede tener bienes en más de una comunidad autónoma. Entonces, incluso puede tener bienes fuera de España, por ejemplo, ¿no? Entonces, se puede dar una casuística muy compleja que a lo mejor el abogado es experto en derecho civil y, por tanto, conoce perfectamente la legislación civil, pero no tiene por qué conocer la legislación fiscal. Y entonces es a lo mejor el más interesante que el impuesto, una vez hecho el inventario de la herencia y repartida la herencia, haya un asesor fiscal que, que confeccione los impuestos correspondientes, ¿no? Eso me parece interesante también, ¿no? Es interesante. Y luego, por último, voy a hablar de una cosa que me ha parecido muy interesante, se llama testamento vital. El testamento vital como tal no es un testamento, se llama también documento de instrucciones previas. ¿Para qué sirve el documento de instrucciones previas? Pues el documento de instrucciones previas sirve para que una persona, cuando se encuentre bien de salud, pueda dar determinadas instrucciones para qué es lo que quiere que hagan con él cuando no tenga capacidad de decisión. ¿De acuerdo? Entonces, esto sirve, se hace, por supuesto, ante notario, se registra en las comunidades autónomas, en cada una de las comunidades autónomas que tienen estos registros, que se llaman concretamente registro de instrucciones previas, ¿de acuerdo? Entonces, testamento vital impropiamente llamado, ¿no? O sea, no es un testamento, es un documento en el que la persona, cuando se encuentra sana, establece qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere que hagan los médicos con su salud en el momento en que no tenga capacidad de decisión, ¿de acuerdo? Y también incluso qué quiere que hagan con su cuerpo una vez fallecido. ¿eh? Entonces, este tipo de documento se hace, está regulado en la ley también, y en cada comunidad autónoma está regulado cómo es el registro de instrucciones previas, que se llama, aunque ya digo que, digamos que así coloquialmente se le está llamando testamento vital, no es un testamento, es un documento de instrucciones previas. Y esas instrucciones previas sobre todo están centradas en el tema de la salud. Es decir, yo mañana a mí me da una enfermedad, me da una situación que me hace perder por completo mi capacidad de decisión, y yo ya previamente he dicho lo que quiero que hagan, y si quiero que me impongan un tratamiento o si no quiero que me lo impongan, y una vez que fallezca, qué quiero que hagan con mi cuerpo, ¿no? Todo eso se puede establecer previamente en un documento, ¿eh? Y estamos en lo mismo, otorgarlo ante notario y registrarlo. Volvemos al principio de esta conversación, es decir, todo aquello que no se registre es imposible descubrir quién lo ha pensado o quién lo ha otorgado. Entonces, también este mal llamado testamento vital también debería registrarse en documento público y también debe de registrarse en el registro de instrucciones previas de cada comunidad autónoma, ¿eh? Entonces, bueno, este sería un poco a grandes rasgos las cosas que a mí me han parecido más importantes de cara a una herencia, sin perjuicio que es complejísima la materia y que, en todo caso, de cara frente a cualquier herencia, siempre será preceptivo, será necesario que un abogado vea todo el problema, vea toda la situación, que una vez visto por el abogado y redactado la correspondiente escritura, esa escritura se lleve ante notario, por supuesto, porque solo cuando se hace ante notario se considera adquirida la herencia, ¿eh? Es el momento de la adquisición. Y luego, por supuesto, nos vamos a la faceta de impuestos, obligatoria, por supuesto. Y por último, nos iríamos a los registros, en este caso el de la propiedad, quizá el más significativo, sin perjuicio de que hay registro mercantil. O sea, por ejemplo, en el caso de los empresarios, que estamos en una asociación de empresarios, pues efectivamente cualquier fallecimiento que supusiera un traspaso, una herencia, heredar acciones de una sociedad, heredar participaciones, heredar un local, heredar una marca. Todo eso también tendría que ser inscrito en el registro correspondiente. Y el título de inscripción sería la propia escritura de herencia, ¿eh? Es decir, así como cuando nosotros en vida compramos y llevamos la escritura de compraventa o la escritura de cesión o un contrato de arrendamiento,
En el caso de la herencia, de las herencias, es la propia escritura de herencia la que significa y la que sirve como título de adquisición, ¿de acuerdo? Entonces ese sería un poco a grandes rasgos lo que a mí me ha parecido más interesante comentaros de cara al tema de las herencias, ¿eh? Oye, qué bien, qué bien. Bueno, ahora entraremos también en debate. Muy interesante. Permíteme también que te aporte, como bien tú comentabas, un asesor fiscal va de la mano con ese asesor jurídico que te va a ayudar un poco independientemente de que podamos conocer, porque al final el conocimiento, en fin, es un grado, ¿no? Como se suele decir. Pero sí es cierto que aquí se definen cuatro tipos de impuestos. Perdóname que haga una reflexión hacia ese tipo de impuesto en la herencia a la hora de, el primero, impuesto sobre sucesiones, ¿verdad? Lo decías tú antes, y donaciones, donde grava la transmisión de bienes y derechos por herencia. La cuantía a pagar depende de esos factores, de esos bienes, como el valor Claro. del patrimonio heredado, ¿verdad? Claro, claro, efectivamente, sí, sí. Pero Y vamos, por eso yo en este caso me parece muy interesante y muy importante que conjuntamente, o sea, en conjunto con el asesor jurídico que ya ha detectado al heredero, ha detectado bienes, ha inventariado bienes, necesita el asesor fiscal, por supuesto, porque toda la herencia está grabada. Sí, sí, totalmente, efectivamente. totalmente. Y además que este impuesto sobre sucesiones, como tú bien has comentado también, varía en función de la comunidad autónoma donde se encuentre el domicilio fiscal del heredero o los bienes, ¿no? Efectivamente. Que recibe como herencia. Un segundo impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía municipal que se le llama en Sí, el argot. sí, coloquialmente. Sí, sí, sí. Eso es, que es muy interesante también que lo contemplen. Hablábamos sucesiones, impuestos sobre sucesiones. Se habla de este segundo, que es el impuesto sobre ese incremento del valor que se paga al vender un terreno urbano o al adquirir o al heredarlo, mejor dicho, y que se calcula sobre ese incremento del valor del suelo, ¿verdad? Pues sí, sí, Un tercer impuesto interesante sobre bienes inmuebles, que grava la propiedad de los bienes inmuebles, que una vez sea sí, titular de esos inmuebles heredados, va a tener que hacer frente a ello, un poco por ir en orden, ¿no? Quizás si te fijas, sucesiones, incremento del sí. valor, plusvalía, impuestos sobre bienes inmuebles, perdón, tengo ya el bien. Y un último, impuestos sobre la renta de las personas físicas. En el Bueno, momento de que efectivamente, ya... Adelante, adelante. efectivamente, o sea, una vez que yo he adquirido la herencia, tengo una serie de cosas que no tenía antes. Y entonces, a partir de ese momento, tengo que empezar a declarar en Hacienda todos aquellos bienes que he adquirido y son renta, son patrimonio, son... Sí, sí, o sea, el tema fiscal es muy complejo y por eso yo he partido de la base de decir que soy muy partidaria de tener dos asesores, el asesor jurídico y el asesor fiscal, sin perjuicio de que pueda haber asesores jurídicos que dominen las dos materias, ¿verdad? Pero no, o sea, si no se domina la materia fiscal, hacen falta los dos asesores para complementarse, sí, sin ninguna duda, sí. Totalmente, totalmente. Nos trasladan preguntas que yo a su vez te pongo encima de la mesa para que generemos tú y yo ese debate. Interesante esa parte de impuestos complementario con la parte más jurídica, pero en algún momento hablabas también de esa parte de, oye, y si no hay testamento, ¿qué debo No, hacer? bueno, Pierdo, si no hay... al final Sí. la pregunta era, oye, ¿pierdo la herencia si no tengo testamento? No, no en absoluto. No, si no tenemos testamento, hay una actuación jurídica que se llama declaración de herederos ab intestato, significa sin testamento, ¿de acuerdo? Entonces, la declaración de herederos ab intestato es una declaración que se hace ante notario. Antiguamente se hacía ante los juzgados en determinados grados de parentesco, en los que lo que hacemos es llevarle al notario una serie de documentos para que el notario levante un acta en la que diga que soy heredero. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Vamos, no es sencillo la tramitación, sino hay que conseguir una serie de documentos, pues toda una serie de certificados que acrediten el parentesco legal con la persona con la que pretendo que me sea designado heredero.
hay que acreditar que no había testamento, porque también eso se certifica. Es decir, yo voy al registro de últimas voluntades del que hemos hablado antes y el registro certifica que no hay testamento, ¿vale? Entonces, llevamos el certificado de últimas voluntades diciendo que no hay testamento, llevamos los certificados para acreditar parentesco con la persona de la que pretendemos ser nombrados herederos y el notario hace ese documento. También ese documento de declaración de herederos ab intestato va al registro de últimas voluntades y a partir de ahí, digamos que es como si tuviéramos testamento, ¿de acuerdo? Luego, como el derecho civil, como el Código Civil regula las situaciones del parentesco y de qué porciones de herencia quedan en función de ese parentesco, pues aplicar el Código Civil, ¿eh? Es decir, ese es un poco el tema. No hay ningún problema, no se pierde nada, es cuestión de hacer una declaración. Luego, o sea, digamos que son dos escrituras, hay que hacer la declaración de herederos antestato y luego hacer la escritura de aceptación de herencia. ¿De acuerdo? O sea, primero me tienen que designar heredero y luego, una vez que soy heredero, entonces acepto la herencia. Esos son los dos pasos que hay que seguir. Sí. Muy interesante. Otro usuario nos preguntaba problemas con o mejor dicho, disputas entre los herederos. Se puede dar el caso, ¿verdad? Bueno, sí, ¿Cuál es la efectivamente. solución? ¿Cuál es la situación? Entiendo que te habrás encontrado también situaciones Sí, concretas donde incluso la herencia se ha quedado ahí en pausa años y años, ¿no? Por esa sí, disputa de herederos. sí. Cuéntanos cuál puede ser esa solución, ¿no? ¿Qué debo de tener en cuenta y qué debo de hacer? Bueno, en primer lugar, si hay testamento, normalmente hay que cumplir el testamento. Es decir, ningún notario de España va a coger en una herencia y va a mezclar, digamos, las judías con las lentejas. Es decir, aquí el testamento es el testamento o la declaración de herederos es declaración de herederos, que sustituye al testamento cuando no lo hay, y a partir de ahí a cumplir la norma. Es decir, si la norma dice que usted tiene un tercio, usted tiene un tercio, si la norma dice que esto es un legado, etcétera, ¿no? Entonces, sí se puede dar la circunstancia de que haya disputas entre los herederos, por supuesto, porque haya que repartir proindivisos, porque yo no quiero esto, es decir, puede darse un problema importante, ¿no? Entonces, bueno, por una parte, digamos que el abogado en este caso puede tener una labor muy importante de convencer a los herederos y decir, mire, esto hay que hacerlo así, esto no cabe de otra manera, esto ustedes tienen que ponerse de acuerdo, aquí hay unos porcentajes, aquí hay unas normas que la ley establece y usted no puede inventar nada que no sea legal. Eso sería un camino muy recomendable, ¿eh? Y el otro camino, no hay otra solución sino ir a un pleito. Hay un pleito que se llama de división de la herencia, que está previsto en la ley también, por supuesto. Y entonces, ¿qué se hace? Se acude al juzgado, las partes acuden al juzgado, una de las partes demanda a otra y el juez obliga a hacer inventario, es decir, se hace inventario de los bienes y luego se hace avalúo, es decir, se nombra un perito y por último el juez, si siguen sin ponerse de acuerdo, el juez nombra un contador partidor, que es una figura jurídica, que es un abogado también, al cual hay que pagarle honorarios aparte, por supuesto, y entonces el contador partidor redacta la herencia. Es decir, hace un cuaderno particional que se llama técnicamente, en el que reparte la herencia, tal cual, la reparte, con los bienes que tiene en el inventario y los valores que le ha dado el técnico, el perito, reparte la herencia. Eso se le presenta al juez, tiene un plazo de 10 días para hacer alegaciones y si no se ponen de acuerdo, da igual, se aprueba la herencia, se aprueba la partición, se aprueba. ¿Por qué? Pues porque nadie puede estar obligando a nadie a no repartir una herencia. Es decir, porque yo me estoy encaprichando o me estoy encabezonando en que yo quiero esta silla, pero resulta que esta silla no es mía, sino que la tengo que repartir entre tres, pues entonces el juez va a decir, aquí se divide la herencia y se divide la herencia. Entonces es un poco, hombre, son pleitos largos, a veces se alargan en el tiempo bastante, puede haber el problema de que no se localicen los bienes completamente, que el inventario no cueste trabajo hacerlo, pero vamos, existe el camino, ¿eh? El camino existe y no hay ningún problema. Sí, Muy interesante. Volvemos a la parte del dinero, porque bueno, pues hay gente que efectivamente nos está preguntando que el pagar, ¿no? O sea, la herencia, el asumir herencia significa pagar antes, durante y después, ¿no? Esto es importante también en esa parte de impuestos, ¿no?
que también sí, varía en función de la comunidad autónoma. Cuidado, estamos hablando de que sí, los impuestos que pagas en la Comunidad de Madrid no son los mismos que en Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, por poner ejemplos, ¿no? No por poner una encima de la otra o otra abajo de la una, sino que consecuencia de ello, cada comunidad autónoma legisla hacia qué tipo de impuestos se pagan en este caso de asumir herencias. pues Es importante también que mencionabas lo de los 6 meses, que tienes que asumir, tienes que validar, por decirlo de algún modo, tienes que asumir que estás de acuerdo con esa herencia, asumirla contigo. ¿Qué pasa a los 6 meses? claro, efectivamente. Sí, sí, o sea, el tema está en que el plazo que establece la ley es 6 meses. Entonces, el problema es que si en 6 meses no te has puesto de acuerdo, bueno, en la Comunidad de Madrid por lo menos se puede pedir una prórroga de otros 6, pero efectivamente, o sea, en principio no es tan fácil que Hacienda vaya y se te eche encima, pero lo que sí puede pasar es que si tú presentas los impuestos fuera de plazo, desde luego vas a provocar que te pongan sanciones, intereses de demora y demás. O sea, o sea, hay que tener presente eso. Yo cuando en el despacho entra una herencia, si les veo que empiezan a dar vueltas y empiezan a tal, y digo, Cuidado que tenemos unos plazos, o sea, que esto no puede estar aquí 6 años dando vueltas, ¿eh? Entonces sí es importante advertir al cliente, advertir a las personas que hay unos plazos para de cara a Hacienda, y entonces pues, y que incluso Hacienda, bueno, yo me acuerdo hace bastantes años ya, había una costumbre mala, vamos a llamarlo así, mala, malísima, que es que la gente en los sitios así más rurales y tal, sabía que las herencias prescriben, o sea, prescribe el impuesto, perdón. Entonces, lo que hacían era guardar los documentos y no declaraban la herencia. Entonces, hubo un momento, que yo además lo constaté, hubo un momento que Hacienda empezó a cruzar datos con el registro civil. Y entonces, automáticamente que detectaba un fallecimiento, requería a los supuestos herederos, les requería automáticamente, ¿no? Será un peligro, ¿no? O sea, hubo una temporada que Hacienda lo hacía por sistema, es decir, Hacienda por sistema controlaba las defunciones, porque son administraciones públicas que por supuesto pueden cruzar datos, controlaba las defunciones y con ese control de las defunciones localizaba herencias sin declarar, ¿eh? Entonces, bueno, hay que llevar mucho cuidado con los temas fiscales, mucho cuidado, ¿eh? Sí. Bueno, interesante lo que acabas de comentar, ¿no? El que efectivamente tienen un plazo a la hora de pagar y que bueno, que en estos sitios sí es cierto que cada vez también se han dado situaciones de que a lo mejor el terreno o la vivienda sigue a nombre en su momento el padre de la familia, ¿no? De la cabeza, sea madre o padre de la cabeza de familia y que siguen ahí, ¿no? Y no han hecho ese reparto. Es importante hacer el reparto para sucesivas ocasiones, ¿no? Herencia de padres a hijos, de hijos a hijos, de padres a hijos, por lo tanto al final es Claro, importante hacerla, ¿verdad? claro, claro. Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Es mejor no correr riesgos, y menos con Hacienda. Eso es, eso es. Albacea, hablabas de Albacea, cuéntanos, ¿qué figura contemplan en las Bueno, herencias las albaceas? el albacea puede ser designado en el testamento. Digamos que también el albacea sería el mismo personaje que he descrito en el pleito del contador partidor. El albacea administra, el albacea reparte y demás. Sí, normalmente se puede nombrar un albacea. Tampoco es muy habitual, o sea, no, a ver, hay personas que a lo mejor por su patrimonio nombran un albacea o porque piensen que va a haber un problema importante en los repartos. Eso es una figura que la ley prevé, es decir, todas estas cosas están previstas en la ley, está previsto cuáles son las funciones del albacea, tampoco se puede, por ejemplo, en los temas, suele ser habitual también en los temas de incapaces, es decir, con el incapaz no puedes hacer muchas cosas, es decir, una persona que está incapacitada judicialmente no puede administrar su patrimonio, con lo cual o lo administra el tutor o lo administra o se nombra o una persona que tiene un hijo que que ya le han considerado, ya está nombrado, está incapacitado legalmente, tendrá el tutor, pero también puede tener una albacea.
todo eso se puede designar en el testamento. Es decir, el testamento es un documento en el que se pueden acordar toda una serie de cosas que todas están previstas en la ley, ¿no? Porque además tenemos que tener en cuenta una cosa, el testamento nunca puede ser un documento ilegal, nunca. Ningún notario va a otorgar. Bueno, he conocido a algún notario que ha ido a la cárcel, pero es la excepción que confirma la regla, ¿eh? O sea que el testamento hay que partir de la base que es un documento legal siempre, ¿eh? O sea que si establece albacea, si establece lo que establezca, siempre será legal, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Oye, nos preguntan también qué documentación debo de, al final decían la pregunta concreta, qué documentos debo conservar durante el proceso de herencia y qué más habituales me van a pedir, porque sí es cierto que el papeleo es bastante abultado, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver, documentos. En principio, el documento primero que habrá que obtener será el testamento. El testamento, o sea, todos aquellos documentos que estén registrados en un registro público, no es necesario guardarlos, es decir, si lo pierdo saco otro, no pasa nada. O sea, el certificado de últimas voluntades se saca con un certificado de defunción. En el certificado de últimas voluntades me va a decir el notario donde se ha otorgado el testamento y ahí acudo a la notaría. Cuidado, solamente me van a dar copia del testamento si soy heredero. O sea, no le puede pedir no, pues yo no puedo llegar a las notarías y pedir testamentos ahí a discreción. O sea, solo puedo pedir copia del testamento si yo estoy instituida heredera dentro de ese testamento. Bien, lo mismo, el testamento, si mañana se me pierde un testamento, no pasa nada, pido otra copia. Es decir, el testamento está registrado en el protocolo del notario. Es decir, los notarios tienen el protocolo es, digamos, el archivo donde el notario tiene guardadas los documentos que protocoliza. Incluso cuando un notario se jubila, su archivo de protocolos pasa a otro notario. Es decir, a mí se me ha dado la circunstancia de repente alguien ha venido a mi despacho con un testamento otorgado ante un notario que está jubilado. Entonces, lo que hay que hacer es llamar al Colegio de Notarios de Madrid, en este caso, porque Madrid es donde yo estoy ejerciendo, o se puede hacer en cualquier colegio de notarios de España, y consultar al Colegio de Notarios quién tiene el protocolo de ese notario, porque siempre habrá alguien que tenga el protocolo del notario. Y luego incluso también hay un archivo de protocolos que conserva protocolos de hace 1000 años, como se suele decir. Entonces, es decir, que mañana pierdo el testamento, no hay ningún problema, saco una copia nueva de ese testamento. Luego puede ser, por ejemplo, también necesario tener escrituras de bienes inmuebles. Tampoco es necesario, si yo mañana pierdo una escritura de un inmueble, me voy al registro de la propiedad, saco una nota simple del registro de la propiedad o una certificación del registro y ahí me van a dar todos los datos, ¿eh? O sea, documentos, pues no lo sé, por ejemplo, en los temas bancarios. Bueno, pues si quieres conservar un contrato un contrato de algo que hay un depósito bancario, hay una cuenta corriente, hay unas acciones, pues como todas esas cosas normalmente está todo registrado, también hoy día los bancos tienen unas bases de datos bastante fuertes, bastante importantes. Siempre lo único que tenemos que tener en cuenta es que nadie nos va a dar información si no somos herederos. Eso hay que tenerlo muy presente. O sea, bueno, a los abogados, es decir, yo voy a un sitio, voy con poderes, voy con representación y me dan información y me dan documentos. Pero digamos que si a alguien de repente se le ocurre querer investigar sobre documentos de algo que no es heredero, no se los van a dar. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿eh? No se puede ir por los sitios pidiendo documentos así a discreción porque no me los van a dar, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy interesante. Nos quedan dos preguntas y con esto, si te parece, finalizamos, que ha sido muy instructiva tu exposición. Eh, Hablamos de esa parte de herencia, cómo nos afecta. Somos emprendedores, somos empresarios, tenemos negocios. ¿Cómo nos afecta el asumir esta parte de herencia en nuestro día a día como empresarios, como negocios? Primero nos afecta, si nos afecta, ¿cómo nos afecta? Claro. Bueno, todo depende de lo que en realidad heredes. Es decir, si tú heredas participaciones de una sociedad, pues asumirás el papel de las participaciones que representen en esa sociedad mercantil. Si tú heredas una marca, pues tendrás que heredar los derechos y obligaciones de esa marca. Tú heredas un contrato de arrendamiento, pues el derecho de arrendamiento, perdón, tendrás que asumir
obligaciones y derechos de ese contrato de arrendamiento. En el tema del dinero, de las cuentas corrientes, pues lo mismo. Y también entiendo que tendrás que asumir todas las obligaciones derivadas del negocio que estás asumiendo. Es decir, tú asumes un negocio y asumes todo, asumes derechos y asumes obligaciones, ¿no? Y luego, bueno, efectivamente, al adquirir la herencia, tú ya estás pagando una serie de impuestos y de cara al fisco, tú a partir de ese momento eres el empresario o eres el socio o eres lo que sea que has heredado, ¿no? Es decir, el empresario como persona física hereda como cualquier ciudadano, es decir, y como persona jurídica, en función de las participaciones, de las acciones que hereda, esa porción de participaciones para determinar derechos y obligaciones en el negocio que hereda, claro. Sí, sí, efectivamente, sí, sí, Fenomenal, muy bien. Y la sin duda. última, por cerrar, cuéntanos, que al final es una pregunta un poco, ¿es recomendable buscar asesoramiento legal durante el proceso de herencia? Sí, claro, siempre. O sea, ya solo la terminología jurídica cuesta trabajo entenderla, cuesta trabajo, la terminología jurídica no es nada de sencilla. Bueno, y eso que en el mundo del empresario, el empresario está acostumbrado a tratar con documentos jurídicos, a tratar con cosas, pero aún así el propio vocabulario jurídico no es nada de fácil. No tiene uno por qué conocerse el Código Civil al pie de la letra ni conocerse todas las peculiaridades, y a cambio el asesor jurídico te va a dar las pautas, te va a facilitar el camino y te va a explicar, incluso de cara a cualquier incidencia en el que de repente a un heredero se le ocurre decir una cosa que es completamente ilegal y tú estás pensando que te va a pasar el desastre de tu vida, ¿no? Y claro que un asesor jurídico te explique de, no, mira, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, esto es sencillo, esto es complejo. Es decir, por una parte asesorar y por otra tranquilizar, es decir, que no estamos frente a una situación imposible de resolver, ni todo lo contrario. Y respecto del asesor fiscal, lo mismo, es decir, son dos asesores importantísimos, ¿no? Y por último, incluso, mira, el propio notario, es decir, tú como asesor jurídico y el asesor fiscal tienen un notario de confianza con el que trabajan habitualmente, mucho más cómodo y mucho más agradable ir a un notario donde te traten bien, donde te hagan las cosas con cierta celeridad, etcétera. Que a lo mejor, que no digo, o sea, decir, no digo yo que haya notarios malos, no los hay, pero bueno, digamos que en el mundo de la empresa también. Yo heredo una cuestión importante y si voy a una notaría y están 4 meses sin hacerme la documentación, pues no resulta agradable. Mientras si voy a un notario recomendado por el propio abogado o el asesor fiscal, los dos, pues es un asunto en el que a mí me está resultando como muy cómodo y con cierta rapidez que me resuelva mi asunto, que es lo que me interesa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en conjunto esto es lo más importante, ¿no? Tener un asesor jurídico que te explique toda la situación, que te facilite mucho el camino, un asesor fiscal que termine con los temas fiscales y, por supuesto, un notario de confianza. Creo que es importantísimo, ¿eh? Sí, las tres cosas, sí. Y además importante que desde el área jurídica de la asociación podemos también brindar esa parte del asesoramiento de cualquier aspecto legal que pueda afectar a nuestro negocio y esto también puede llegar a afectar. Por lo tanto, en el momento de que puedas estar en curso en un procedimiento judicial o no ante los tribunales, ¿no? Pero que al final el objetivo es, bueno, pues consecuencia de ello, tener una información veraz que nos permita un poco conocer en profundidad todo esto y luego apoyarnos, porque al final siempre lo hemos dicho, ¿verdad? El objetivo es conocer, no ser expertos de todo, porque no podemos serlo, pero sí No, conocer un poco ese ámbito y en concreto del ámbito jurídico y concretamente también de lo que hemos hablado hoy, herencias y sucesiones, pero que luego te tengas que apoyar en todos aquellos profesionales que te van a ayudar. Bueno, pues también es un proceso también, hablando de herencias, complejo, ¿no? Porque además también te toca la parte más de cabeza, ¿no? De salud, ¿no? Mental, por decirlo de algún modo, donde, bueno, pues has tenido una pérdida y consecuencia de ello encima tienes que meterte en un proceso que no va a ser fácil, ¿no? Sino que, bueno, pues en esa parte lo mejor es que lo conozcas para que lo puedas subcontratar con conocimiento y por ende dejarlo en manos de expertos que te permitan un poco, bueno, pues ir donde ellos te vayan diciendo, ¿no? Oye, mándame esto, oye, pásame este papel otro, o, oye, ten en cuenta que en el momento de que has
sumas esto, si es negocio, si es empresa, si es actividad económica, si es personal a nivel particular, si hay hermanos, si hay herederos, si hay primos, y consecuencia de ello, bueno, pues tener un poco todo ese círculo cerrado y que te permita tener tranquilidad, porque al final lo que ponéis encima de la mesa, Magdalena, entiendo, es tranquilidad. Sí, efectivamente. Bueno, y además yo, claro, me he centrado en el notario porque es el camino más tranquilo el hacer toda la tramitación, todo el trabajo y terminar en el notario. Pero efectivamente, tú puedes estar en una herencia en la que de repente todo el mundo empieza a pelearse y hay que ir al juzgado. Y ahí tú tienes que tener obligatoriamente abogado y procurador. Es obligatorio, efectivamente. O sea, y en el procedimiento, una vez incurso en un procedimiento judicial de división de herencia, es preceptiva la asistencia del letrado y procurador, con lo cual, pues eso, tú a lo mejor tienes una voluntad estupenda y una capacidad y tú quieres llegar a un acuerdo, pero de repente hay un heredero que no hay forma humana de ponerse de acuerdo con él porque se encabezona con una situación en concreto, aunque sea ilegal, y entonces hace falta, es preceptiva la asistencia de abogado y de procurador, sí. Fenomenal, pues oye, se nos agota el tiempo. Magdalena, ha sido un placer, claro que sí, tenerte aquí, que nos hayas acompañado, que nos hayas dado luz un poco a toda esta parte de herencias, de sucesiones, decir a todos los que nos han estado escuchando, gracias, los que nos han estado siguiendo, gracias también, a los que nos van a ver, por supuesto, gracias, pero lo más importante de todo es que volvemos el 16 de abril con familia. Vamos a hablar todo lo relacionado con la familia, divorcios, etcétera. Un tema también de interés y sobre todo adaptado. O sea, al final el objetivo de este foro es trasladar conocimiento, que Magdalena nos pueda trasladar un resumen de lo más importante en relación a, en este caso, herencias, sucesiones. 16 de abril volvemos con familia, y a partir de ahí generar esas preguntas y respuestas y por supuesto que tenéis un formulario, ya sea en la descripción del vídeo o ya sea en la descripción del área donde está alojada el área jurídica de la asociación en la web de la asociación, que es www.asociacionmicroempresas.com. Ahí tenéis toda la información y, como os decía, un formulario donde vais a poder también ya a nivel más personal, dirigidos a Magdalena, donde, bueno, pues proponer ahí también posibles problemas en relación a este u otros temas, porque hemos empezado por herencias, seguimos por familia, pero a continuación pensiones interesantes, declaraciones de invalidez, trabajo, etcétera. Y cerramos este ciclo con arrendamientos urbanos, ¿eh? También muy, muy interesante para luego montar otro ciclo en relación a otros temas también interesantes que nos afectan a nivel personal, pero y que también a nivel profesional. Magdalena, un lujo que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos en el siguiente. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.